Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. El día de hoy, el grupo número 3 es el encargado de la clase y vamos a hablar sobre lo que es la medición por taquimetría en la topografía. Los integrantes de este equipo son el compañero Ángel Cheponce, Mauricio Batstush, Edgar Acalva y mi persona. ¿Qué es la taquimetría? La taquimetría es la rama de la topografía que se centra en el levantamiento de planos a través del taquímetro y un dispositivo que permite la medición de ángulos y distancias. Más adelante se va a explicar con más detalle qué es un taquímetro. Se considera la taquimetría como un método para realizar mediciones con rapidez, aunque sin demasiada precisión. Por lo general, la taquimetría se emplea en aquellas situaciones en las que, por sus características, resulta imposible emplear una cinta métrica. La taquimetría posibilita la medición de distancias horizontales o verticales de forma indirecta. Esto a partir de un taquímetro similar a un teodolito, que es posible que se puedan realizar tres lecturas, llamadas hilo inferior, hilo medio y un tercer hilo llamado tercer hilo superior, y tomando el valor del ángulo verticular, y así podemos llegar a la medida que se precede a conocer. Las ventajas que nos presenta la taquimetría. Bueno, pues la taquimetría nos presenta como ventajas que es un método de medición rápido, más no preciso, como lo mencionaba antes. También que es aplicable en lugares que estén cubiertos de agua o que la superficie del área tenga eh, algún problema de inundación o algo parecido. También nos presenta como ventaja que las mediciones directas no afectan el proceso de la taquimetría y que existen fórmulas que pueden transformar las coordenadas polares en coordenadas cartesianas para que la presentación del plano sea más efectiva. Tipos de taquimetría. De acuerdo al sistema aplicado requerido por la taquimetría, se pueden distinguir entre diferentes tipos de taquimetría, como lo es la taquimetría de mira horizontal, la taquimetría de mira vertical y la taquimetría inclinada. La taquimetría horizontal o de mira horizontal se caracteriza porque puede ser usada tanto con taquímetros como con niveles para acometer lo que es el trabajo, que se sustenta en las llamadas visuales horizontales. Básicamente, se toman medidas mediante la misma de los relativos en el mismo ángulo horizontal del terreno, la altura del instrumento y de las lecturas de los hilos, pues pueden ser mediante los extremos. La taquimetría de mira vertical es la medición indirecta de la distancia con el teodolito y en este caso, pues con un taquímetro. Este puede ser utilizado en un retículo, ya tenga así tomas de ángulos verticales de 2 puntos de mira. Con una simple ecuación se puede calcular la distancia requerida. Y por último, la taquimetría inclinada, que pues se acomete que o se utiliza en los terrenos que cuentan con distintas clases de irregularidades y que consisten básicamente en usar los taquímetros para realizar las vistas inclinadas. Existe algo llamado taquímetros autocorrectores, que estos pueden ser utilizados para medir de manera directa las distancias que existen entre 2 puntos, y pues para esto se puede apelar a una función de constante.
¿En dónde aplicamos la taquimetría? Pues em, es posible encontrar usos de la taquimetría en diversas obras de ingeniería. La taquimetría la podemos ver presente en la arquitectura, en obras de ingeniería civil, en proyectos de agronomía, como lo es nuestro caso, en levantamientos topográficos, delimitaciones de áreas grandes, levantamiento y construcción de carreteras y en muchos casos más. La taquimetría puede hacerse presente como por ejemplo cuando se proyecta la construcción de una carretera o una ruta. Si tomamos nosotros esto como ejemplo, podemos suponer que se pretenden unir dos pueblos o dos municipios con una nueva carretera. Entre ambos puntos se pueden realizar una inmensa cantidad de líneas para la delimitación del área y pues la elección del trazado se va a vincular a distintas cuestiones técnicas de la taquimetría que pueden ayudar a resolver al menos lo referente a determinados aspectos y a través de las mediciones. También es interesante conocer otra serie de aspectos relativos en la taquimetría. Entre ellos podemos destacar el uso de coordenadas generales, si le podemos llamar así, en las cuales los puntos se diferencian como X, Y Z a través de una única operación. Existe lo que se conoce también como libretas taquimétricas, que son utilizadas como soportes para los profesionales en topografía, este, y cuyos profesionales proceden a registrar los datos que utilizan y los que obtienen al cometer la operación en esta cuestión de la taquimetría. ¿Qué es un taquímetro? Este es un instrumento que es utilizado mayormente en la topografía. Este instrumento nos permite la medición de ángulos, distancias, elevaciones de objetos que están a cierta distancia. Además, con la ayuda de este instrumento se puede hacer el cálculo del desnivel, que es lo mismo que la diferencia de altura existente entre el punto pisado y el de estacionamiento. El taquímetro es un instrumento esencial a la hora de hacer un levantamiento topográfico. Si usamos un taquímetro a la hora de hacer un levantamiento topográfico, recibiría el nombre de levantamiento taquímetro. Gracias a la información que el taquímetro nos brinda, nos permite calcular el nivel de elevación. También es un instrumento básico para cualquier topógrafo. Este se hace imprescindible en los levantamientos topográficos. Un taquímetro topográfico está compuesto por dos principales partes, que son las siguientes. Está el limbo vertical y horizontal. Esta parte es esencial en un taquímetro ya que son unos círculos graduados que sirve para hacer las medidas. La segunda parte importante sería el anteojo, que esta parte nos permite visualizar el punto a medir. Además, los diseños actuales de taquímetros o estaciones totales incorporan unos distanciómetros con los cuales, con la ayuda de un prisma o diana, pueden hacer automáticamente la medición de las distancias sin tener que andar midiendo. Además de las dos partes mencionadas anteriormente, están
los siguientes tornillos que también cumplen con una función muy importante en el taquímetro. Tiene tres tornillos nivelantes que estos ayudan en la nivelación de la plataforma del aparato. También tiene un tornillo de presión para el movimiento general del instrumento. Está el tornillo de coincidencia, que se usa para realizar movimientos lentos. También está el tornillo de presión, que este se utiliza para el movimiento particular del taquímetro. Tiene un tornillo de coincidencia, que este es para el movimiento vertical del aparato. En la mayoría de los instrumentos topográficos modernos, incluidos los taquímetros, tienen un único tornillo que hace la función de presión y de coincidencia. Es importante tener en cuenta para qué sirven el tornillo de presión y el tornillo de coincidencia. El tornillo de presión sirve para el movimiento general, normalmente es de color amarillo y hace que se fije el movimiento particular. El tornillo de coincidencia sirve para el movimiento particular o lento para puntos lejanos en los que es necesario hacer coincidir. Se utiliza este tornillo que nos ofrece un movimiento lento y nos permite hacer puntería sobre cualquier punto o punto de una manera más sencilla. Muy buenos días, compañeros. Hoy les daré a conocer acerca de la teoría de lo que es la aplicación taquimétrica, en los que se encuentran lo que es la nivelación trigonométrica y la construcción de curvas a nivel. La taquimetría es un procedimiento de medida rápida que permite obtener de manera simultánea, pero de forma indirecta, la distancia horizontal y el desnivel entre dos puntos. Se utiliza en trabajos de poca precisión, como el levantamiento de curvas a nivel y la nivelación trigonométrica. Existen diversos eh, tipos de equipos para la aplicación del método taquimétrico, pero en la actualidad son preferidos el GPS, el teolodito y la estación total. Ahora hablaremos sobre los métodos más utilizados en la taquimetría. El primero de ellos es el método estadimétrico y el segundo es el método de la estación total. ¿En qué consisten estos dos métodos? El principio del método estadimétrico se fundamenta en la determinación de la distancia horizontal entre dos puntos. En este método es muy importante hablar sobre los hilos estadimétricos. Estos se presentan generalmente en los telescopios de equipos topográficos, tales como el teolodito. Estos hilos son líneas muy finas y paralelas, simétricas, respecto al hilo horizontal del retículo. Y estas generalmente están en equipos modernos y se montan en la misma línea reticular y en el mismo plano de la cruz del- de la misma distancia entre ellos. ¿Para qué sirven los hilos estadimétricos? Estos sirven para visualizar horizontes y esto consiste en hacer uso de los hilos estadimétricos del teolodito, conjuntamente con las graduaciones de la mira paralela en la posición vertical, tal como se muestra en la imagen. También sirve para las visualizaciones del eje inclinado de la colimación del telescopio, eh, formando un ángulo horizontal y los hilos estadimétricos con respecto a la mira vertical.
Ahora hablaremos sobre el método de estación total. El principio de este método se fundamenta en la medición electrónica de distancias más conocidas como el medio de sistema electrónico, en la medición de ángulos y el manejo digital de la información, dada la elevación y los puntos que son materia de medición. Este método se recomienda para agilizar la toma de datos y hacer uso de ellos por la precisión que se obtiene y que seguirá siendo elevado a como lo habíamos hablado anteriormente. Las visualizaciones horizontales, pues en el método de estación total también son empleadas, como puede ser apreciado en la imagen. Y de acuerdo a los métodos, esta se estará siendo leída directamente en la pantalla, en este caso de la estación total. Así también se emplea lo que es las visualizaciones inclinadas en el eje de colimación del telescopio, que forma un ángulo horizontal. Cuando hablamos de colimar un telescopio, nos estamos refiriendo a un procedimiento sencillo que consiste en alinear sus líneas ópticas para ofrecer unas imágenes nítidas y agradables a la vista del que lo está operando. Aquí en este equipo se mide la distancia geométrica e inmediatamente procesa y calcula la distancia, así como el nivel que podemos observar en la imagen. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones en la taquimetría y como lo mencionamos anteriormente, una de las aplicaciones de la taquimetría en la nivelación trigonométrica consiste en determinar el desnivel entre dos puntos con el apoyo de un triángulo rectángulo, en donde ciertos parámetros de medida con el ángulo vertical y la distancia geométrica resulta ventajoso en la aplicación de terrenos con una fuerte pendiente o eh, una fuerte accidentación. En la imagen podemos apreciar de una forma mucho más clara en la nivelación trigonométrica. También se utiliza el método estadimétrico que mencionábamos anteriormente, como la lectura del hilo horizontal, del retículo y a igual manera la lectura instrumental. El método consiste en basarnos en una estación en un punto conocido para medir la altura instrumental. Al ir a campo, el equipo eh, al ir a campo, lo antes mencionado debe ser realizado por el que está operando el equipo, mientras que el ayudante ayuda a colocar la mira vertical en un punto B, cuya cota se desea conocer. Luego el operador dirige su visual hacia la mira hasta tomar la lectura de la altura instrumental. En la nivelación trigonométrica también se emplea el método para luego medir la altura instrumental, mientras que el ayudante coloca el portaprisma vertical en un punto B, cuya cota se desea conocer. Previamente debe medir la altura del mismo para finalmente que el operador realice la medición. Eh, esta medición se debe hacer electrónicamente, ya que se cuenta con la estación total, como se mencionaba anteriormente. En las siguientes aplicaciones de la taquimetría. Curvas a nivel. Las curvas a nivel es un método más empleado para la representación gráfica de las formas de un relieve de la superficie del terreno, ya que se permite determinar en forma sencilla y rápida la cota o elevación de cualquier punto del terreno, ya sea trazar perfiles,
calcular pendientes, resaltar las formas y accidentes del terreno. En otras cosas, podría ser una curva de nivel, el cual eh, se traza en la superficie del terreno, misma que se marca sobre un plano horizontal en la intersección, por lo que podríamos definirla como la línea continua que une dos puntos, al igual que la cota o elevación de la superficie de un terreno. Esta es interceptada por diferentes planos horizontales a diferentes elevaciones x distantes, que entre sí obtienen el igual número de curvas a nivel, las cuales al ser proyectadas y superpuestas sobre un plano común, representarán un relieve del terreno, como se puede observar en la imagen. Ahora vamos a hablar sobre la equidistancia, que es parte fundamental del levantamiento de curvas a nivel y que es la equidistancia. Pues la equidistancia es la distancia vertical o desnivel entre dos curvas consecutivas y que tienen el constante valor de la equidistancia en sí. Esto depende de la escala y la precisión con la que se desee elaborar el mapa. También se suma la importancia de hablar sobre los métodos para la determinación de curvas a nivel. Una vez realizado el levantamiento topográfico y determinadas las coordenadas norte, este y la cota de los puntos de la superficie del terreno, se procede a elaborar el plano acotado con las curvas a nivel. Posteriormente, eh, se fijaron. Se unen las líneas de los puntos entre las cotas a igual elevación y el trabajo de campo es difícil que se obtengan cotas enteras y es necesario recurrir a un proceso de interpolación lineal entre los puntos consecutivos para ubicar dentro de un plano acotado los puntos de igual elevación y este proceso de interpolación, como antes mencionado, es un proceso de ida lineal, ya que en la determinación de detalles se toman las cotas de los puntos de quiebre del terreno, por lo que la cota o elevación del terreno varía uniformemente entre cada punto. Y finalmente se determina la ubicación de los puntos de igual elevación, que posteriormente se procede a unirlos por medio de líneas continuas, eh, completando de esta manera el plano de curvas a nivel. Ahora estaremos hablando sobre algunas de las características importantes de las curvas a nivel. La primera es que debido a la superficie de la Tierra es una continuidad de superficies irregulares. Las curvas a nivel son líneas que se cierran entre sí y bien sea dentro o fuera del plano, por lo que se debe interrumpir el dibujo que se esté realizando. También las curvas a nivel nunca se cruzan entre sí, o salvo en caso fuera de un risco o un acantilado, o bien fuera una caverna, en donde aparentemente se cruzan únicamente, pero estas están en diferente nivel porque las curvas a nivel nunca se bifurcan o se ramifican y estas siempre son una línea recta a la separación de cada una de ellas. En cuanto al terreno, las curvas están muy pegadas, tiende a indicar que la pendiente es muy fuerte. Y cuando las curvas están muy separadas, indican que la pendiente es suave y que están concéntricas. Donde las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota, indican una depreciación de las curvas con vertientes o de laderas en formas de U. Donde las curvas de menor cota
envuelven a las de mayor cota representan estribos o elevaciones. La línea de unión de las dos vertientes por parte de una central. Estas vertientes divisorias se representan en laderas o en formas de V, en donde las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota representados en una misma unión. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la aplicación de curvas a nivel. Eh, una vez aplicado eh, lo de las curvas a nivel, se elabora un mapa topográfico con la representación gráfica del relieve. Esto es una representación del terreno. Por medio de curvas a nivel, podemos utilizar el mismo en diferentes maneras, ya sea en planificación y ejecución de usos agrícolas y pecuarios. Un mapa topográfico bien elaborado constituye una base de información indispensable en la planificación, ejecución y control de cualquier proyecto. De un mapa topográfico con curvas de nivel, podemos determinar la cota o elevación de cualquier punto sobre el plano de la pendiente, entre dos puntos que se estiman que el relleno del material a una de las aplicaciones más importantes de las curvas, entre dos puntos ubicados en dos curvas de nivel consecutivas, las cuales son igual a la relación entre el intervalo de las curvas de nivel o la equidistancia y la distancia longitudinal que los separa. Buenos días. Hablaré sobre cómo utilizar un taquímetro en topografía. Bueno, antes que nada les hablaré sobre un pequeño tema introductorio para saber la importancia o el uso de que podemos implementar el taquímetro. Todos los trabajos de campo que se realizan para llevar a cabo un levantamiento topográfico consisten en esencia en medir ángulos y distancias. Además hay que hacerlo con gran precisión. Por eso saber cómo usar un taquímetro topográfico es clave, ya que un levantamiento taquimétrico es el conjunto de operaciones necesarias para representar topográficamente un terreno sobre el plano, planimetría y altimetría. Esto constituye el primer paso para cualquier trabajo técnico, como por ejemplo, ya sea estudio previo, redacción de proyectos técnicos o inicio de obra. Además, un taquímetro topográfico es un instrumento que permite medir rápidamente ángulos, distancias, posiciones relativas y elevaciones de objetos distantes con gran precisión. Además de esto, nos permite calcular el nivel, la diferencia de cota entre el punto de visado y el de estación. Por eso es un instrumento básico para el levantamiento topográfico en ingeniería y obra civil. Bueno, hablaremos un poco sobre cómo usar un taquímetro topográfico. Como primer paso, la colocación del taquímetro en el terreno. Dice que para manejarlo cómodamente y correctamente hay que seguir unos pasos. Por lo cual la metodología del trabajo es muy sencilla, ya que un taquímetro topográfico está compuesto por dos elementos, los cuales son el limbo vertical y el horizontal, que son círculos graduados. Estos sirven para hacer las medidas y el anteojo nos permite visualizar el punto a medición. Además, los diseños actuales que presentan los taquímetros son electrónicos o estaciones totales, que incorporan unos distanciómetros con los cuales, apoyándonos de un prisma o diana reflectante, podemos realizar automáticamente la medición de distancias, como aquí en el ejemplo que pueden observar en la foto con el nombre y la estación total.
Como segundo paso, observaremos el punto deseado mediante el anteojo. Se nos dice que la dirección visual será la dirección del punto a medir, la cual definiremos gracias a la lectura del ángulo horizontal y el ángulo vertical. Hay que girar el taquímetro topográfico en horizontal hasta que la dirección visual sea la dirección del punto a medir. El taquímetro gira alrededor del eje principal, describiendo un movimiento de rotación para situarse en diferentes direcciones, conforme al plano, ya sea que este sea horizontal. Y el anteojo puede girar sobre el eje secundario para avisar a diferentes alturas en un plano vertical. Estos aparatos, además de la lectura de ángulos, también nos permiten conocer la distancia a la que se encuentra el punto. Esto es muy importante ya que tenemos que visualizar bien el lente de la estación, ya que si en dado caso está manchado o no lo hacemos de buena manera, podemos llegar a realizar un cálculo mal o un trabajo mal, lo cual puede llegar a afectar el resultado que puede presentar el trabajo. Como tercer punto sería la medición, en donde hay que girar el taquímetro topográfico en horizontal hasta colocar en la dirección deseada. Al mirar a través del ocular, veremos un retículo, el cual es un disco de vidrio que lleva grabadas unas líneas en forma de cruz. En el centro de esta cruz deberemos hacerla coincidir con el punto que deseamos medir para que ésta pues, nos dé una medida exacta y pues, podamos realizar un trabajo adecuado. Eh, Luego de esto, debemos pulsar un botón y el instrumento nos mostrará la información en la pantalla, a la vez que la almacena en la memoria, ya que esto es un factor muy importante, ya que además de poder grabarnos exactamente la medida, también nos almacena la información, que ya no sea tan necesaria la utilización de una libreta para poder apuntar todo, porque actualmente la tecnología ha favorecido a los topógrafos porque los ayuda a tener herramientas de trabajo pues mucho más fácil y se les facilita también el trabajo, a diferencia de como lo hacían antes. Este equipo, o sea, este instrumento se debe manejar con cuidado, aflojándolo y apretando los tornillos de presión y de coincidencia, solo lo necesario para no vencerlos, o en este caso desgastarlos y que pues nos dure pues mucho tiempo más. De igual manera hay que evitar golpearlo y raspar los lentes, porque si en dado caso se raspan los lentes o se rajan, ya no nos daría pues una visión adecuada de lo que queremos medir, o bien pues se nos dificultaría el trabajo. Por ello es importante que sea manejado por profesionales. Así se considera incrementar la producción, confianza, fiabilidad y obtener una excelente calidad en la medición. Pues estos pasos son muy importantes para los topógrafos, ya que como ellos son encargados de encontrar información pues muy importante, tienen que realizar cada paso pues como tiene que ser, porque si no lo hacen así, estarían realizando un trabajo de mala forma. Aquí podemos observar que qué cosas se pueden realizar con un taquímetro, como por ejemplo medida de los ángulos entre cada dos ejes del itinerario, medición de las longitudes de los ejes y cálculo de los desniveles entre cada dos vértices del itinerarioráculo de los desniveles entre cada dos vértices del itinerario. Pues el taquímetro pues es una herramienta muy importante y muy accesible. Bueno, accesible en el modo de que pues, nos facilita algunos trabajos, ya que pues, el precio es algo caro, ya que nos pues, facilita pues, medir pendientes, sacar medidas, eh, obtener puntos y levantar carreteras. Por eso es importante conocer su uso y también saber cuáles son los cuidados que este conlleva. Y pues esto sería todo de mi parte y de parte de mi grupo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias.